a quien esté escuchando. El día de hoy quiero hablar acerca de la segunda película de Spider-Man, de la trilogía dirigida por Sam Raimi. En esta trilogía tenemos la primera, que es de la que ya he hablado, cuando Peter apenas acaba de aprender a usar sus poderes, cuando los acaba de adquirir, cuando va descubriendo lo que significa ser este guardián, cuando le llega esta capa de un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, cuando ve fallecer al Duende Verde, cuando se enrolla contra el Duende Verde, quien en realidad era Norman Osborn, e incluso le dice poco antes de fallecer que lo ha visto como un hijo. Ahora han pasado 2 años desde ese entonces. Peter Parker está cada día más solo. Y esto se ve desde un inicio. ¿Por qué? Porque la primera película acaba con Peter Parker rechazando a quien siempre fue su amor imposible, a Mary Jane Watson, a la chica de al lado. ¿Y por qué la rechaza? Porque ahora tiene que llevar este gran poder y tiene que hacerse cargo de esta gran responsabilidad. Y la película segunda inicia justo con el rostro de MJ. MJ toda la vida quiso ser actriz y ahora es una actriz muy importante, porque esto lo quiero aclarar desde el vamos. La película tiene cosas que solamente funcionan dentro del universo de Spider-Man, como lo es justamente que MJ en 2 años consiga un protagónico en una obra que incluso tiene suficiente presupuesto como para empapelar la ciudad con su cara. O sea, no estamos hablando de únicamente unos cuantos volantes, no, hay literalmente bardas y espectaculares con la cara de MJ promocionando la obra en la cual ella actúa. La obra es La importancia de llamarse Ernesto por Oscar Wilde, que si no la han leído deberían leerla porque ahí sale un personaje llamado Bunbury. Hay un músico español que utiliza ese nickname. A lo mejor lo conoce. Entonces, eso solamente se entiende ahí. Y tengo que hacer aquí un corte porque también a posterior se ve a Peter Parker que nos dan a entender que llega a un edificio vestido como Spider-Man y luego sale de un armario de escobas vestido como Peter Parker. ¿Cómo se espera que no se crea que el hombre que entra con el traje es el chico que sale del armario de escobas? Y más cosas así. Porque bueno, justo va ahí. Peter Parker se dedica a entregar pizzas, pero tienen una garantía de 29 minutos. Los 29 minutos terminan por significar que, bueno, terminan por significar que necesita Peter Parker o el repartidor de las pizzas llegar eso antes de que pasen 29 minutos. Si no llega, la pizza le sale gratis al cliente. Entonces Peter por sí mismo está llegando tarde al trabajo. Tiene solo 7 minutos para recorrer muchas calles. Y entonces lo que decide hacer es disfrazarse de Spider-Man y tratar de evitar el tráfico neoyorquino a través de ir volando mientras lanza las redes, irse balanceando. Y esto en un inicio parece que está funcionando. Desgraciadamente no es así. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que los deberes de Peter Parker no son los mismos deberes que el Hombre Araña. Y de hecho los deberes del Hombre Araña fueron para empezar lo que hace que Peter llegue tarde, porque de hecho cuando llega le dice perdón, es que tuve un imprevisto y se acaba por meter la máscara de Spider-Man en el bolsillo. Entonces mientras se va balanceando ve que a unos niños van a ser arrollados. Cuando esos niños aparentemente van a ser arrollados, Spider-Man interviene, lo cual hace perder mucho tiempo. Y aquí es donde viene esta parte que no se logra comprender, porque tenemos el corte en el cual ahora Peter Parker se está peleando con las escobas para salir de un armario de escobas. Sin embargo, pues yo no comprendo porque si se metió vestido de Spider-Man, ¿cómo espera que la gente no sepa que él es Spider-Man? Incluso creo que pudo haber sido mejor entregar las pizzas como Spider-Man y simplemente decir que fue un favor especial o cualquier otra cosa en lugar de pues hacer toda la faramaya de cambiarse. Obviamente le rechazan el pedido y obviamente acaba por ser despedido. ¿Por qué? Porque entregó muchas pizzas y esas pizzas pues no fueron pagadas. E incluso aquí me parece que, no sé si es una apreciación únicamente mía, le arranca un sticker que tiene en el casco de las pizzas. Pero pareciera que antes ya le había arrancado un sticker. No lo sé. Y quizá puede ser una manera sutil de decirnos que por eso le dice eres un buen chico pero no eres confiable. Los elementos en la vida de Peter Parker terminan por ser así. Es exiliado del amor que siempre ha soñado por un don que él jamás decidió, por una fuerza que él no tiene. Su amigo no le habla porque cree que él conoce quién es Spider-Man.
y no se lo quiere decir dado a que Harry, el huérfano del Duende Verde, pues cree fervientemente que fue Spider-Man quien le quitó la vida. Lo cual también es bastante tonto porque en la tercera película, y o sea, me perdonan que me salte, pero en la tercera película el mayordomo de Harry le confiesa que realmente la herida que tiene su padre fue de su propio aerodeslizador y es como de verdad, señor, se lo pudo haber dicho una película antes y nos ahorrábamos mucho drama. Pero bueno, nunca he tenido personal de servicio de ese estilo, así que no sé cómo funcionan esas cosas. Pero bueno, al final tiene el problema de que está lejos de MJ, tiene el problema de que se está alejando de Harry, tiene el problema de que su tía está cerca de perder la casa, que era la casa de sus tíos, que parece más su abuela. También ahí hay un tema con el cast. De hecho, hay un tema con el cast desde el vamos, porque bueno, Tobey Maguire sí se ve ya muy grande para estar haciendo a un chico que debe tener 20 años, 21 años, realmente se ve de 25, 26 años. Y tampoco entiendo por qué la tía May más bien parece su abuelita más que su tía. Digo, entiendo que hay casos de hermanos que se llevan 20 años, pero aún así. O sea, sus padres entonces lo tuvieron a los 40 no lo sé. Sí, sí es un poco, pues extraño. O sea, no puedo decir que no, sí me lo creo, porque incluso he conocido familias donde la tía es más joven que el sobrino, pero no lo sé. No, ahí sí hay un tema a mí para con el cast, cosa que sí me gusta de las otras entregas. Entonces, Peter está enfrentando todo eso y lo mete en un torbellino en el cual él mismo ni siquiera recuerda que es su cumpleaños. Y a posterior vemos esto, que se ha convertido en un meme, porque hay que entender que estas películas de Spider-Man se han terminado por convertir en un hito para muchos, en meme. Y Peter Parker y Spider-Man se han convertido en los ideólogos de más de uno. Esta frase donde su profesor, cuando ve a Peter, le dice: llegas tarde a clase, tus notas cada día son más bajas y siempre te ves cansado. Y Peter realmente sí llega tarde a clases, pero justo por ser Spider-Man. Y desde ahí empieza a enfrentar, o vemos cómo es que Peter es un completo perdedor, porque en esta película Spider-Man es aclamado y amado por la ciudad, contrario a todos los esfuerzos que hace Jonah Jameson por tratar de destruirlo. La gente lo ama, sin embargo aquí a Peter se le caen los libros porque se tropieza o pasa algo, y la gente a propósito pisa sus útiles escolares, la gente a propósito le pega con la mochila, la gente a propósito busca hacerle daño. Capaz no un daño irreversible, pero no es que sea gente que se pare solo porque, bueno, tiró sus cosas, me paro a ayudarte. No, ni siquiera. Tampoco es, bueno, tiró sus cosas, camino hacia un lado. No, es, le voy a pisar los libros, le voy a pegar con la mochila. Se ve esa dualidad en la cual, mientras él, con el traje color azul y rojo, termina por ser aclamado por la ciudad y probablemente incluso por esa misma gente que lo golpea, cuando es Peter Parker termina por ser una persona incluso golpeada. Y entonces cuando llega con el profesor le dice que planea ir a su clase y él le dice: pero es que mi clase ya terminó, pues estoy aquí, mírame. Peter habla acerca del proyecto de ciencias y esto es lo parte del hilo narrativo que funciona en esta película. ¿Por qué? Porque ahora él va con el doctor Octavius y de hecho esto también es así muy cosas que solo funcionan en este universo y que parecen hechas por la trama. ¿Por qué? Porque resulta que Otto Octavius es una persona la cual está trabajando con Harry, por lo cual Harry le presenta a Otto a Peter y Peter casualmente va a hacer un trabajo de Otto, Otto Octavius, el Doctor Ock. Después termina convertido en un científico con 4 brazos metálicos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, Peter está con él, Peter ve lo que está haciendo, trata de hacer una especie de sol artificial. El problema es que este sol se magnetiza, entonces empieza a traer todo lo que sea metal. Pero eso ocurre después. Entonces primero hablan, y de hecho, esto sí lo tengo que agradecer. Gracias a esta película conocí a T.S. Eliot porque resulta que Otto está estudiando física en la universidad, obviamente. Ahorita ya es una persona, pues ya es un doctor. Y su esposa, de manera muy cliché, estudiaba letras y literatura inglesas. Entonces hacen mención de T.C. Eliot y aquí fue donde yo conocí a T.C. Eliot. Nunca lo leí mucho y pues era niño, así que medio entendía o medio hacía que leía algunas cosas de T.C. Eliot. Digo, si es algo, es más complicado de lo que parece.
Ya hoy en día pues entiendo que era otra época y otra lengua y demás cosas. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa misma noche Peter termina por lavar su ropa, vemos cómo es que... Y incluso eso es un simbolismo muy fuerte. Peter mete ropa blanca con el traje de Spider-Man en la lavandería, lo cual también nos está hablando de la precariedad en la cual él está viviendo y también nos está hablando de cómo es que ser el hombre araña termina por meterse de forma total en cada uno de sus aspectos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando metes algo azul con rojo, con ropa blanca, terminas por pintar la ropa. De hecho, a mí me pasó con una playera de Spider-Man una vez, justo con una toalla rosa que se me fue y bueno, se pintó de rosa algunas cosas. Justo de Spider-Man. Pero al mismo tiempo estamos viendo eso. Vemos cómo está precarizado, vemos cómo vive en un pequeño cuarto, esto que llaman loft o monoambiente. Literal, solo tiene su cama o unas cosas y parece que el baño es comunitario. Entonces, pues también es ahí un poco extraño. Le están cobrando todo el tiempo la renta, vive en ese lugar, incluso el casero lo persigue preguntándole por la renta. Y a posterior de ello, de la entrevista con Otto, de todo, había quedado de ir a ver la obra de MJ, pero de nuevo Spider-Man termina por interponerse, porque cuando está a punto de llegar a la obra, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, simplemente ocurre que Peter acaba por verse enfrascado en una persecución policial, lo cual lo lleva a volverse Spider-Man y no lograr llegar. Llega tarde y no puede acceder, el tipo de la puerta le dice que ya no va a poder entrar. Entonces Peter termina por pues sentirse mal, sentirse decepcionado, y tanto es así que incluso espera a MJ durante un buen rato afuera, pero cuando está ahí ve que llega alguien, ve que llega un hombre, la abraza y se besan. Entonces Peter decide irse. Porque en el fondo no es que Peter la vea como un amigo. Incluso Peter todo el tiempo ha querido estar con ella, pero no puede. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y es lógico que tenga miedo, quiero decir, es una persona que se viste con un traje de látex y sale a golpear a otras personas que buscan hacerle el daño a la gente. Es obvio que terminaría por arriesgar muchísimo a MJ. Sin embargo, también se dirá por ahí que la decisión es totalmente unilateral, porque quien está decidiéndolo es él. No le está dando permiso a MJ para que ella decida. Lo cual es un poco extraño porque sí, si bien Spider-Man siempre ha sido de los héroes, y esto sí ya me remito a los cómics, quienes más han tratado de guardar su identidad justo para evitar que las personas que más quiere se vean afectadas por sus actividades heroicas. Aquí también hay un tema en el que parece como que le importa, pero no le importa tanto, ¿eh? Pero eso se ve un poco más adelante. Y ya, bueno, a posterior de eso termina por no llegar, luego vamos a la parte donde Otto activa este pequeño sol, lo cual termina en un completo desastre y por eso digo que estas cosas es un hilo narrativo en el cual estas cosas solo le pasan a Spider-Man y sirven para la trama. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver un desastre, Peter desaparece, se convierte en Spider-Man y lo logra. De no haber hecho eso, es muy probable que Otto acabara por volar media ciudad. O el daño habría sido mucho mayor. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empieza esta cosa, atraer el metal, acaba por quitarle la vida incluso a su esposa, a la que estudió letras y literatura inglesa. ¿Por qué? Porque pues las ventanas, la herrería, pues obviamente es metal. Entonces acaba por atraerlo, se rompen los vidrios y le quita la vida a Rosie, a su esposa. No de manera intencional, pero acaba por ser así. La intervención que tiene Spider-Man en esto es que Spider-Man acaba por apagar eso. ¿Por qué? Porque aún se puede apagar. Otto se pone en ese preciso momento y en esa presentación los brazos robóticos que le van a permitir manipular el sol. Y de hecho son antiabrasión y antimagnéticos para que no se vea atraído hacia ello. Tiene un chip el cual evitará que la inteligencia artificial, porque ojo ya desde acá ve inteligencia artificial, de los brazos no le haga nada, pero ese chip termina por ser dañado. Acaba en un completo desastre tanto para Otto como para Rossi sobre todo y para Industrias Oscorp, las industrias de Harry. ¿Qué es lo que ocurre a posterior? Bueno, hay una escena y aquí se nota porque Sam Raimi, ahora lo sé, también ha dirigido películas de terror. Tiene una escena en la cual los cirujanos van a tratar de intervenir a Otto y termina por llegar a tintes de terror. Eso me encanta. No me gusta mucho que esté inmerso dentro de Spider-Man,
pero como escena me parece muy bien lograda. Entonces, bueno, Otto termina por deshacerse de ellos, acaba armando todo un desastre y se va. Aquí mucho de lo que ocurre también es muy real, que sí, bueno, a ver, se supone que Spider-Man es un, y se ve en esta película, es un superhéroe sumamente poderoso, al nivel de que puede parar un convoy de tren total, o sea, de verdad es alguien muy, muy fuerte. Entonces se supone que cuando está peleando contra enemigos callejeros, el chico que se roba el bolso, el carterista contra ellos, siempre trata de controlar sus golpes, porque si le llega a pegar con toda su furia va a terminar por hacerle un daño irreparable, si no es que pues literalmente quitándole la vida. Y durante todas las peleas que tiene contra Otto, no parece contener los golpes. De verdad, o sea, no parece que los contenga. No lo sé si al final del movimiento frena un poco y solamente le hace un pequeño pues rasguño para que Otto sienta, pero no le hace mucho. Sin embargo, también es interesante porque pues es, o sea, entiendo que dentro de su ética no está el quitarle la vida a alguien, pero no entiendo por qué entonces le pega con tanta fuerza, quiero decir. O incluso pegarle con un poco más de fuerza para, sobre todo porque ya han pasado 2 años desde que es Spider-Man, por lo cual supongo que ya entrenó un poco. ¿Por qué no pegarle con un poco más de fuerza suficiente como para dejarlo noqueado y no solamente herirlo? Pero, bueno, esto tiene que ver sí, ¿por qué? Porque resulta que van a pedir un préstamo en el banco para tratar de que no le quiten la casa a la tía May, lo cual termina en que Otto justo va a robar ese lugar. Cuando él llega, Peter desaparece, se convierte en el hombre araña y termina por salvar al momento. Claramente es justo que Otto se lleve a la tía May como una especie de seguro para decirle a la policía así como de si me hacen algo yo le voy a hacer algo también a ella, así que por favor no me hagan nada y no me sigan. Obviamente se tenía que llevar a la tía May. Peter es la primera vez que tiene una confrontación directa contra él y consigue ganarle. Pero en esta película existe el tema. ¿Y cuál es este tema? El tema es que Peter termina por verse tan afectado emocionalmente por ser Spider-Man que decide, o no decide, pero empieza a retirarse, poco a poco pierde los poderes, poco a poco deja de lanzarte la araña, poco a poco deja de pegarse a las paredes, poco a poco le vuelve el vértigo a las alturas, poco a poco deja de ser Spider-Man. ¿Y por qué? Porque parece que todo lo malo que le está ocurriendo en su vida es culpa de Spider-Man. Perdió el empleo por Spider-Man, perdió a MJ por Spider-Man, perdió a Harry por Spider-Man, no le puede ayudar a su tía por Spider-Man, va mal en la universidad por Spider-Man. ¿Por qué? Porque pues es realmente un gran poder conlleva una gran responsabilidad y él al decidir tomar esa gran responsabilidad que me parece que es lo más valioso de este personaje, termina por desatender a quien es Peter Parker. Y digo, es entendible y he escuchado a mucha gente y hay gente que incluso lleva este arquetipo, pero bueno, ¿qué clase de arquetipo tienes tú? Quiero decir, no es lo mismo tocar en una banda, no es lo mismo estar estudiando en la universidad a lo que hacía Peter. Peter estudiaba en la universidad, trataba de llevar buenas notas, trataba de mantenerse por sí mismo, vivía solo. Y encima estaba tratando de liberar a su ciudad del crimen. No únicamente era alguien que creyera que tenía esa suerte de dualidad, no es así. Él lo hacía por algo muy grande, tan grande como Nueva York, que aquí casi solo es Manhattan, pero tan grande como Nueva York. Pero todo lo malo que le está ocurriendo en esta vida parece que es culpa de Spider-Man. Entonces Peter decide dejar el manto de Spider-Man. Va al médico, sueña con el tío Ben y el sueño es demasiado revelador porque en el sueño Peter decide dejar de ser Spider-Man. Ya no quiere ser Spider-Man y ahora se va a convertir en Peter Parker. E incluso la música acompaña esto. ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo Peter poco a poco se convierte de nuevo en Peter Parker. La música acompaña porque empieza a sonar Raindrops Keep Falling in My Head y justamente habla de eso. De no me voy a preocupar de nada porque ahora soy libre. Y es real, o sea, lo que puede parecer un don y lo que mucha gente quisiéramos, porque yo también me incluyo, yo también quisiera sentir arácnido, super fuerza, la capacidad de producir mi propia telaraña, llegaría a cualquier lugar en 10 minutos. Yo también quisiera esa clase de poderes, genuinamente, pero
termina por ser para Peter una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque ha decidido utilizarlos para algo más. Y ahora lo que puede parecer un don termina por convertirse en una cárcel que él mismo botó en un bote de basura de un callejón, lo cual me parece una de las mejores escenas de toda la trilogía, porque es el manto de Spider-Man en un bote de basura mientras Peter se aleja de él dándole la espalda a todo lo que él alguna vez fue. Y a Peter le empiezan a ir bien las cosas en ese momento, pero al mismo tiempo le empiezan a ir mal. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sabe que MJ se va a casar con ese chico que vio salir. Y que no solo es que sea un chico que vio salir, sino que parece también en cierta medida una antítesis de Peter. Es un hombre que era bueno en los deportes, aunque también se dice que él era bueno jugando básquetbol. Pero eso es hasta la tercera película. Era un hombre muy musculado, es un hombre con mucho dinero, es un hombre más bien guapo, es un hombre que fue a la luna, es un hombre así. Es en cierta medida muy contrario a Peter. Peter, que es más bien nerd, y MJ se va a casar con él. Y no solo es que MJ se vaya a casar con él, es que Peter es fotógrafo en ese evento. Incluso desde ahí se ve, la clase social se ve totalmente. Yo estoy aquí trabajando, tú estás aquí como el centro de atención. Esta fiesta es por ti. Yo estoy aquí porque tu papá me paga por venir a tomar fotos. Porque es hijo de Jonah Jameson. Entonces, Peter no le queda más que sacarle fotos a su amada mientras se está casando o mientras se va a casar con otro. Y en esa misma fiesta, Harry Osborn termina por cachetearlo, lo cual también nos dice mucho, porque con el sentido arácnido que tiene Peter perfectamente pudo haber evitado la segunda cachetada, no la primera, porque se supone que el sentido arácnido funciona en un tenor de cuando ves algo como amenaza. Entonces él no veía a Harry como amenaza, pero la segunda cachetada la pudo haber evitado, sin embargo se queda estoico, probablemente deseando y castigando un poco más a ese Spider-Man que lleva dentro, a ese hombre araña y a ese no poder decir nada, porque a final de cuentas él era un chico que lo único que quería era sacarle fotos a la chica que le gustaba para ver si así se la podía ligar y acabó con una mordida increíble que lo termina por convertir en el increíble hombre araña. Era todo lo que él quería, sacarle fotos a la chica que le gustaba para el periódico escolar. Él no quería más. Después decide convertirse porque lo único que quería era dinero para comprarse un auto. Termina por perder la vida el tío Ben. De verdad, Peter está aquí metido por azares del destino, porque la vida quizá es muy cruel con él, no lo sé. Después de que abandona el manto, empieza... Jonah Jameson lo celebra porque lo venció. Jonah Jameson se queda con el traje después de comprarlo. Y resulta que ahora toda esa gente a la que Peter le ponía en cierto nivel un freno termina por volver a las actividades e incluso termina por repuntar todo. ¿Por qué? Porque ahora es eso. Ya no hay quien los detenga. Ya no hay quien los pare. Y a posterior, Peter habla con la tía May. Y de hecho aquí es curioso porque parece que el otro colaborador de Jonah Jameson parece que sí sabe que Peter Parker es Spider-Man. Parece. Pero no queda muy en claro. Entonces pasa y resulta que también la tía May parece que sabe que él es Spider-Man y cuando tienen una charla, porque Peter en esa película le termina por confesar que sí, que él no fue a la biblioteca, que él fue a la lucha, que él fue a tratar de ganar dinero para impresionar a MJ con un auto. Porque es muy real que Peter Parker termina por ser una persona complicada, y no solo complicada, sino que termina por ser una persona que buscaba todo el tiempo estar con MJ y buscaba una manera de estar con ella, y nos lo dice Sam Raimi desde el inicio. Entonces él le confiesa a la tía May lo que pasó, porque la tía May también tiene esta parte muy de culpa católica, de es que fue mi culpa, yo lo dejé ir, le debí haber dicho que se quedara y no fue culpa de ella, es obvio que no fue culpa de ella, fue culpa de la persona que decidió robar el auto del tío Ben. No es culpa de ella, mucho menos es culpa de Peter. Quizás si él también le pudo haber insistido no me lleves, pero eso no quita nada. Inclusive pudo haber sido peor si estaban los dos juntos afuera de la biblioteca cuando el tío Ben fue a verlo. Y en la segunda parte, Peter empieza a recuperar sus poderes. Pero eso va para la segunda parte de este podcast porque ya nos alargamos bastante. Gracias por haber escuchado hasta acá.